Aquí estamos otra vez, después que reflexionamos sobre el 24 de junio, viernes, donde decíamos: me ejercito en aceptar lo que viene y como viene, lo acepto en mi vida. Hoy es otro tema, sobre todo en las creencias que tenemos. El día es 25 de junio del año 2016, es sábado, tiempo ordinario el 12 y el ciclo pues el mismo, el ciclo C. El texto es de Mateo 8, versículo del 5 al 17. Y dice así: en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; a mi criado: haz esto, y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe como en este centurión. Os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echará afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. En aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a su suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer lo llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. La pregunta es muy significativa, como siempre. ¿Estoy, tú y yo, convencido del carácter relativo de todas mis creencias, de lo que yo creo? Pregunta que tiene su miga. Veamos. Resultan llamativas la admiración de Jesús hacia aquel pagano y su actitud inclusiva, que rompía los esquemas habituales del judaísmo. Para quienes en cualquier religión se cree
miembros del pueblo elegido. No resulta fácil abrirse a valorar lo ajeno, hasta llegar a reconocer que aquellos considerados paganos o gentiles compartirán la mesa con Abraham antes que quienes se enorgullecen de llevar su sangre. Esto es muy importante, hermano. Las religiones son, por su propia naturaleza, particularistas, escucha bien, y excluyentes, nacidas en torno a un credo. Forzosamente dejan fuera de ellas a quien no comparte sus creencias. Al mismo tiempo, es frecuente que sus fieles se consideren a sí mismos como elegidos de Dios, lo cual generará un disimulado o no sentimiento de superioridad, especialmente peligroso por cuanto constituye un alimento que fortalece al ego, al yo personal. ¿Dónde está la trampa? La trampa radica en el hecho de que se ha asolidizado la religión como si fuera una realidad directamente caída del cielo, lo cual significa que no solo podrá salirse de ella en la medida en que se perciba como una construcción humana y por lo tanto se reconozca su carácter relativo. Por eso se deduce de esto quien se cree, mejor dicho, en posición de la verdad absoluta, el gran peligro, terminará absolutizándose a sí mismo. Cuando, por el contrario, advertimos el carácter relativo de todas nuestras creencias y nos anclamos en la identidad profunda que constituye nuestra casa común. Con esta afirmación, cae por tierra cualquier idea de superioridad y brota una valoración y amor auténticos hacia todos los seres queridos, todo el mundo. Es la universalidad del Espíritu de Dios. Por eso hemos dicho, estoy convencido del carácter relativo de todas mis creencias. ¿Es relativo o es absoluto? Pues vayamos al meollo más explicativo. Impresiona primero en este relato la humanidad de Jesús, que a veces hemos perdido el sentido este. Vemos a Jesús simplemente como divino. Y la humanidad del centurión. Jesús entiende la petición de un hombre que es, primero, extranjero, militar de graduación, de las ropas de ocupación, los romanos, y lo entiende de forma que quiere ir a su casa. Le concede lo que pide y sobre todo lo elogia
hasta decirle que tiene más fe que cualquier judío. Esto es duro. Más aún, Jesús afirma que se acabaron los privilegios de cualquier religión, ya que del mundo entero, Oriente y Occidente, vendrán los que ante Dios tendrán el mismo premio que los patriarcas de Israel. Acógete los machos. La actitud del centurión, un pagano, no quiere que su criado siga sufriendo. No se considera digno de que Jesús vaya a su casa. No menciona su autoridad, sino su sumisión a la disciplina establecida, y muestra una fe sin límites en este Jesús que queremos mostrar cómo es. Esto que nos está queriendo decir a cada uno de nosotros que queremos seguir a Jesús. Primero, la fe es una confianza que acepta la palabra de Jesús con tal convicción que está completamente seguro de que esa palabra suprime el sufrimiento y da vida. Confianza total. Y por eso se realiza lo que se realiza, la curación de su criado. De ahí deducimos que el relato no habla de conversión del centurión. Nada de eso. No le dice que tiene que convertirse para que yo pueda curar, Jesús pueda curar a su criado. No. No dice que dejara su religión. Respeta, si tenía alguna. Creían en los dioses. Y se hiciera prosélito judío, es decir, discípulo de los judíos. Ni dice que los que vendrán de Oriente y Occidente para alcanzar tanta gloria como los patriarcas abandonarán sus falsas creencias. De aquí viene una pregunta que es muy importante. No se puede decir que para Jesús lo decisivo no es la pertenencia a una determinada religión, sino a la humanidad y la fe que muestra el centurión. Esta es la pregunta mayor. La repito. No se puede decir que para Jesús lo decisivo no es la pertenencia a una determinada religión, sino la humanidad y la fe que muestra el centurión. La fe en la confianza de Jesús que puede curar y de hecho cura. Pues bien, ahí remito otra vez a la pregunta: ¿dónde ponemos nuestra confianza? Estoy convencido del carácter relativo que son las creencias. Lo que interesa es afirmar, no las creencias, sino el valor de la confianza en este Jesús que transforma la vida, que da vida cuando actuamos como Él actúa.
Pues bien, hermanos, ahí tenemos otra manera de ver el Evangelio, que tal vez pues no te lo has planteado, o sí, y afirma más tu afirmación de que Jesús alaba a este pagano que no es creyente del pueblo de Israel, alaba su fe más que todos los judíos de aquel tiempo. No ha encontrado mayor fe en Israel más que en este pagano, más que ninguno. El que Jesús diga eso, pues levanta ampollas. Puede decir también de nosotros que verdaderamente tenemos una confianza puesta en Él antes que todas las creencias de todas las religiones, y que no podemos obligar a nadie a que crea lo que nosotros tenemos que creer, sino simplemente dar testimonio de esta realidad como Él lo dio. Hay que curar. Jesús ha venido a curar las enfermedades del cuerpo y del espíritu, y ahí lo tenemos, actuando fuertemente. Pues bien, nos veremos el próximo domingo, día 26, en que hablaremos de otro tema. El personaje, quien nos comentará el Evangelio, ya no es Mateo, sino que será Lucas, en el capítulo 9, del 51 al 62. Pero eso lo veremos más tarde. Ahora un poco de música, nos vemos pronto. Hola, ya estamos aquí, otra vez, y es el domingo, como os anunciaba, domingo 26 de junio, domingo de el tiempo ordinario, es el 13 del ciclo C del año 2016. El texto es el siguiente. Un poco largo, pero así es. Cuando se iban cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo:
sígueme. Él contestó: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que echa mano al arado y sigue y mira atrás, no vale para el reino de Dios. Palabras duras, ¿no, hermano? Pues vamos a plantearnos esta situación que es muy interesante. La pregunta es: ¿empiezo a vivir todas las cosas desde mi verdadera identidad? Es decir, lo que somos cada uno, ¿o de dónde vivo? ¿De dónde parto? Veamos. El viaje a Jerusalén ocupa en el Evangelio de Lucas 10 largos capítulos, del 9, versículo 51 a 19, 28. Se trata de un viaje teológico más que topográfico. En realidad, un recurso literario que a lo largo del cual Jesús se va a dedicar prioritariamente a enseñar personalmente a sus discípulos. El autor, que es Lucas, inicia el relato con una indicación significativa que se refiere a la muerte. Ese será, de hecho, el destino del viaje, como el tiempo de ser llevado al cielo. En el Evangelio, la muerte es denominada como sueño o como paso. En el inicio del camino, Lucas relata 4 breves episodios que hay que leer seguramente con la vista puesta en el final o destino del mismo. Para llegar a ese final, para despertar, necesitamos conocer y vivir lo que realmente somos cada uno. Y te lo recuerdo, somos imagen de Dios, plenitud de Él, para eternamente vivir en felicidad. Por eso, lo que somos es conciencia ilimitada y abierta a una identidad común y compartida. Y hasta que no lo veamos y vivimos, hasta que no lo vemos y vivimos, no logramos salir de la confusión y del sufrimiento que nos produce. Dice Eckhart Tolle, lo expresa de este modo: la verdad básica de quien eres no es yo soy esto o yo soy aquello, sino yo soy. A partir de ahí, hermano, se comprende bien el sentido de los 4 breves episodios que se relatan a continuación. No cabe la intolerancia ni el entretenerse en la identificación con el ego,
con el yo, que en el texto aparece simbolizado con la riqueza, los muertos y la familia. Frente a cualquiera de sus trampas, estos relatos no hay que entenderlos literalmente, sino en toda la radicalidad de su simbolismo. ¿Qué hace Jesús? Jesús invita a no mirar atrás, como si dijera: no te identifiques más con el ego, con el yo, que te pierde, y sus exigencias. Permanece en la presencia que eres, en el reino de Dios. Y ten la seguridad, aquí va la dimensión, de que todo lo demás se te dará por añadidura. Ya lo dice Mateo en otro versículo, en otro capítulo, en el capítulo 6, versículo 33. Por eso la pregunta es: ¿empiezo a vivir todas las cosas desde mi verdadera entidad o de dónde empiezo a vivir? Vayamos aterrizando un poco. Esto es siempre, al principio, cuando explico todo esto, es según la psicología, que hay muy importante, que leyendo un poco a Enrique Luzano, pues es experto en esta dimensión, en el ego, en la mente, que destroza muchas veces nuestra vida. Así como Castillo, que es el que os comento, y tú puedes tener tu casa, si lo compras, habla de la humanidad más de Jesús. Aterriza más en lo humano, en lo concreto, en la ética, en la humanidad. La historia de la intolerancia está profundamente ligada a la historia de las religiones, en todas. Y con ello, intolerancia y violencia, ambas bendecidas por la religión, han ido de la mano siempre. Se ha dicho que toda verdad, que las ideas grandiosas cuestan numerosos sacrificios. Ellas justifican la violencia y la deseo. Se ha dicho. Como los vampiros, los valores necesitan sangre para renovar sus energías. Y cuanto más muertos, más radiantes y divinos son los valores en cuyos altares ardieron los cadáveres. Esto lo cita Bauman, citado por Soquite. Esto que yo os estoy diciendo es muy fuerte y sobre todo es desagradable, pero en realidad esto es lo que, sin saberlo, por ignorancia, estaba proponiendo Santiago y Juan cuando hemos leído el Evangelio. Le echamos fuego que arda porque no os hace caso, y Jesús, ¿qué hace? Le regaña.
Y esto es lo que Jesús rechazó con toda energía. De aquí la deducción. Jesús no tolera la intolerancia religiosa. Muy importante, hermanos, que incluso en nuestra religión, es decir, en nuestra vida cristiana, algunos curas la llevan a la práctica. Intolerancia religiosa. Hay parroquias en esta Murcia y yo la he denunciado al obispo, de curas que han llegado a la parroquia, han tirado todo lo que había, porque ellos creen solamente en los catecumenados de los quicos, que vulgarmente se dice. Y nada más. Lo demás, fuera. Evidencia de intolerancia religiosa, que no se puede admitir. Jesús no era así. Y no solamente hay, sino que te vas a San Bartolomé y otra, casi el maestro de este. Solamente quicos. Los demás no entra en esa dimensión. Y ese personaje, porque es un personaje, hermano mío, en el sacerdocio, párroco de San Bartolomé de Murcia, pues el delegado de la evangelización de la diócesis. Pues acógete los machos. Qué incongruencia total, qué ignorancia. Cómo el obispo admite esta dimensión. Yo fui a verle, porque los demás no querían ir. Los seglares que fueron expulsados de las parroquias estas que te digo. Y dice que no tenía constancia de esta realidad. Y yo le dije, pues si usted lo dice, o si tú lo dices, porque es menor que yo y nos conocemos ya de mucho tiempo, si tú lo dices, pues parece que puedo creérmelo, pero me cuesta mucho. No sé si después él dijo que hablaría con esta gente. Yo ya no le pregunté más. Ahí está. Mi deber era denunciar el caso, porque es grave, muy grave. Seguimos. No sabemos por qué Lucas unió el episodio de la intolerancia con los relatos del seguimiento de Jesús. Sin duda, hay una relación entre ambas cosas en que, de la misma manera que la intolerancia es lo que más nos deshumaniza, el seguimiento de Jesús es lo que más nos humaniza. Porque antepone la bondad y la honradez de Jesús a cualquier otro interés. Incluso cuando se trata de intereses o vínculos tan fuertes como puede ser el deber religioso de enterrar al propio Padre. Permíteme, hemos leído en el Evangelio, que vaya a enterrar antes a mi Padre. La respuesta de Jesús es inminente. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. La exigencia humana de despedirse de la propia familia o la necesidad apremiante de tener un rincón donde recogerse, como lo tienen las alimañas del campo, así le contesta Jesús. Y es que cuando la humanidad y la bondad llegan a tales extremos, es que estamos en una persona buena de verdad.
y no una falsa. En el fondo, hermanos, lo que esto nos viene a decir es que el proyecto del seguimiento de Jesús es el proyecto de la libertad al servicio de la bondad y de la misericordia. Estamos en este año, 2016, en el año de la misericordia. Y es que si no tenemos misericordia, no hacemos nada. Por eso el Papa actual, Francisco, lo ha puesto así. En esta fórmula radica el centro mismo del Evangelio y su sorprendente actualidad. Porque si algo necesitamos en este mundo, en estos tiempos de crisis, es la libertad que supere todos nuestros miedos. Tenemos muchos miedos y esto paraliza nuestra actividad. Ya dijimos en otra ocasión que el miedo es el arma que utilizan los poderes públicos, los sistemas autoritarios, para subyugar, esclavizar las conciencias. Y tienen ellos también mucho miedo de aquellos que no tenemos miedo de decir las cosas como son. Al pan, pan y al vino, vino. Pues bien, ahí tenemos la dimensión de hoy, que es domingo, y la pregunta te la recuerdo, me la recuerdo a mí mismo, me identifico en todas mis cosas con la verdadera identidad que somos cada uno, o vamos de otra manera, o cómo vamos. Por eso tenemos que volver a las raíces, que hablaba ya Pagola y todos los teólogos actuales un poco progresistas, y que muchas veces la Iglesia pues los mira de malos ojos. Pero ahí está. Tenemos que volver a las raíces, a lo que fue el cristianismo, a lo que fueron los cristianos primitivos, los que vivieron esa dimensión del encuentro de Jesús, y también aquellos que a través de esa verdad, de esos discípulos que se lanzaron a proclamar, y estamos leyendo en este momento la Pascua de la resurrección, los hechos de los apóstoles, cómo actúan sin miedo ninguno, aunque esto les lleve a la cárcel, aunque esto les lleve a que los maltraten o les digan que no tienen que hablar. Hay que oír antes a Dios que a los hombres. Esto nos da miedo, esto nos pone en prudencia, nos pone en reserva a ver en cómo. Pues no, Jesús no tuvo pelos en la lengua y dijo las cosas claras. Tú y yo, si queremos seguir a este Jesús, precisamente que iba a Jerusalén, donde no le dieron alojamiento, porque iba a Jerusalén, quiero decir, iba a la ciudad maldita, que después, pues en definitiva, ahí es donde murió, y lo mataron. No murió, sino que lo mataron, como un asesino, como un blasfemo, como que había venido a trastornar la religión que tenían ellos. Y él no vino a trastornar nada, vino a dar un avance nuevo de que éramos nueva creación ya en el pensamiento de su Padre, y que venía a recordarnos esa dimensión. Pues bien, nos vemos en la próxima sesión, nos pongo una música y adelante.